Hola, muy pero muy buenas tardes para América y buenas noches para Europa. Hoy otro lunes que estamos juntos y hoy compartiremos nuestra hipocresía. Es la actitud persistente o eventual de fingir creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o pautas que no se tienen o no se siguen. Fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. Un tipo de mentira o pantalla de reputación. Puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. No es simplemente la inconsistencia entre aquello que se defiende y aquello que se hace. Es aquella que pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencias sobre sí misma, propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además de que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros están alejados a la realidad. La hipocresía abunda en todas partes y se ve en la política, en la religión y los negocios. Es interesante que la palabra hipócrita venga de una raíz griega que se refiere a los actores de teatro que usaban una máscara. Con el tiempo llegó a referirse a toda persona que finge ser algo que no es para engañar a los demás o para alcanzar objetivos egoístas. Quienes sufren por culpa de la hipocresía de otros sienten rabia, amargura y resentimiento. Quizás digan en su desesperación: ¿cuánta hipocresía? ¿Acabará algún día? La hipocresía es ese modo de vivir, de obrar, de hablar, que no es claro. Quizás sonríe, tal vez está serio. No es luz, no es tiniebla. Se mueve de una manera que parece no amenazar a nadie, como la serpiente, pero tiene el atractivo del claroscuro. Tiene esa fascinación de no mostrar las cosas claras, de no decir las cosas claramente, la fascinación de la mentira, de la apariencia. Llenos de sí mismo, de vanidad, que les agrada pasear haciéndose ver que son importantes, cultos. No se debe confundir la hipocresía con el cumplimiento del deber cuando no se tiene ganas. Hipocresía es fingir, muy distinto, es luchar contra la tendencia de la carne motivado por un sincero esfuerzo por hacer el bien. Todo ser humano tiene una lucha interior. Se trata simplemente de un aprendizaje social que puede hacerse a veces, algunas veces con dolor y otras sin él, pero que se incorpora a las pautas sociales de aprendizaje desde pequeño para el individuo y desde antaño para el colectivo. Tal aprendizaje permite ganar espacios y recompensas materiales y simbólicas que gratifican al narcisismo frente a la escala de valores expuestas en vidrieras por la cultura contemporánea. El acceso a estos valores por parte del yo sería imposible o muy dificultoso de alcanzar si no se recurre a estrategias hipócritas que son las que facilitan la accesibilidad a la parafernalia de valores contradictorios que conviven de manera promiscua en la misma estantería. No se nace hipócrita, se hace a partir del sistema de recompensas y castigos que usa la enseñanza bajo el pretexto de la gratificación para aprender conductas socialmente aceptadas. Desde ese momento crucial de la vida hasta la muerte, es un muestrario de aprendizajes de conductas hipócritas que permiten vivir mejor con los otros. En cuanto se posibilita el acceso a bienes simbólicos o materiales preciados, apetecidos, deseados, envidiados y lo que es mejor, sin mucho esfuerzo aparente. Sería un logro sin esfuerzo, ya que mantener una vida íntegra de conductas y discursos hipócritos requiere una cantidad enorme de esfuerzo psicológico, intelectual y afectivo. El esfuerzo de ser hipócritas desgasta la reserva de salud mental y física, así como de salud social, con lo cual esta forma de vivir arrastra tanto a la enfermedad
y la degradación personal como a la disgregación y alineación en lo social. Obvio que los mecanismos descriptos no funcionan de igual modo para todos, por lo cual se advierte de la falta de generalidad que se pueda pretender atribuirle a dicho ejercicio. Hay quienes responden de modo acabado y casi perfecto al modelo descripto, pero también hay de los otros los que niegan sus contradicciones con el afán de preservar no solo su salud mental, sino también de proteger los privilegios y las posiciones adquiridas, llegando al colmo de ser hipócritas frente al espejo, en cuanto llegan a engañarse respecto a la imagen de vuelta. Es oportuno hacer una distinción necesaria para avanzar, ya que puede confundirse hipocresía con mentira. Sobre hipocresía, de alguna manera, ya hablamos de ese sentido, pero acerca de la mentira está un artificio intelectual y afectivo que se expresa oral y en el cual se pasa la intención de engañar al otro con argumentaciones convincentes. Todo esto con el objeto de cambiarle la realidad para favorecer la propia situación. Hasta aquí no parece haber mayores diferencias entre uno y otro concepto. Sin embargo, se visualizará la misma al añadir que en la mentira ella tiene lugar para salir de una situación incómoda, siendo así consciente el protagonista del hecho de que está mintiendo. Es decir, el actor sabe que no está diciendo la verdad, y ese saber es tanto un saber cognitivo como afectivo, que tiñe con sus deseos al conocimiento que se tenga del episodio. En la mentira hay una expresa y consciente falsificación de la verdad, ya sea para ocultar un hecho o bien para deformarlo. En este sentido, suelen ser inteligentes los códigos penales contemporáneos que al incorporar la figura del falso testimonio solo encuadra bajo su capítulo la falsedad de la realidad, que pueden ser demostrados con intencionalidad del acusado o del disidente testimoniante, por falsificar el relato de los hechos. En la hipocresía no existe la intencionalidad descrita en términos de la realidad objetiva externa, sino que lo que se oculta, exagera o deforma son contenidos de la realidad objetiva interna, que normalmente entra en el ámbito de las relaciones interpersonales, directas y no mediatizadas por otras personas, hechos o elementos del ambiente. Además de los contenidos no conscientes que existen en el actuar hipócrita, aparecen también los contenidos conscientes, al igual que en la mentira, mas en general no se encontrará en la hipocresía la intención expresa de provocar un daño a otro, sino que apunta a producir beneficios a sí mismo u objetos ligados al actor. Se puede afirmar que mientras en la mentira hay una alteración del orden de los hechos externos, en la hipocresía hay una alteración de los estados afectivos que vive el actor de la conducta hipócrita. Se puede comparar a la hipocresía con el sofisma. Desde que la sofística, la de Protágoras e Epías, se transformó en retórica vacía de contenido, llegando a alcanzar la conciencia de falsedad en la expresión del razonamiento incorrecto por parte de los sofistas, especialmente de los 2 primeros siglos de la cronología, que cuentan la historia en que nos movemos. Sin embargo, la posible relación entre hipocresía y sofisma es falsa, desde que en el sofismo hay conciencia de la incorrección de lo que se afirma, en tanto que en la hipocresía no es necesario que haya tal capacidad cognitiva, siendo más aún el desconocimiento un rasgo característico de la hipocresía. El sofismo no es otra cosa que una mentira con plena conciencia, pero sin la búsqueda oportunista de lograr ventaja que vaya más allá de la que pueden llegar a provocar el propio ejercicio intelectual en que se encerró el sofista, por lo que la diferenciación no merece más tratamiento. En definitiva,
Debe quedar claro que en absoluto han podido dejar aclaradas las diferencias entre hipocresía y la mentira. Las diferencias no son claras porque las mismas no tienen la magnitud que permita diferenciarlas como entidades absolutamente diferentes. Tiene límites poco claros y con una superposición que facilita la confusión. Un acto hipócrita es mentir hacia adentro y hacia afuera, al yo y hacia los otros. El sí mismo se construye y sostiene sobre la base de mentiras sistemáticas y coherentes, aunque esto que se describe no se da necesariamente siempre así. Las mentiras sistemáticas y coherentes se venden, ofrecen, entregan a los otros para facilidades a ellos a usarlas como un espejo donde reflejar la imagen de ese sí mismo que ya de vuelta por los otros se incorpora nuevamente al sí mismo que originalmente la emitió, pero reelaborada y diferida por el proceso de amalgamiento y prefiguración que han hecho quienes la devolvieron al poseedor originario. Es decir, hay una mentira hacia los otros que se reelabora como una verdad, sobre base falsa, que se refleja como una mentira hacia el sí mismo. Por eso, espero que nosotros podamos ser nosotros mismos para nosotros y para los demás, siempre reflejando lo que está dentro de nuestro corazón, sin hipocresías que hacen a la larga ser quienes no somos, actuar con una máscara y a la vez terminar muchas veces enfermos por querer mostrarle a los demás y a nosotros mismos quienes no somos. Así que ahora sí, escuchamos a Eugenia, muchas pero muchas gracias.